Jóvenes, buenos días. Bien, tuve un pequeño problemilla de conexión. Quería saber si me oyen bien. Un momentito, por favor. Sí se le escucha. Buenos días. ¿Sí se le escucha? Ya. Bien, chicos, en todo caso, permítanme conectar el micrófono, creo que con el micrófono mejor. Un ratito. Un ratito. Bien. El día de hoy tenemos el tema de las falacias, que tienen ustedes ahí una parte en su segunda hoja. Bueno, el tema es, seguimos con tipología de textos. Hoy toca, pues, los textos dialécticos. Y dentro de los textos que nosotros hemos estado revisando en esta tercera clase, bueno, ya dentro de lo que estábamos viendo, ya hemos hecho prácticas con textos dialécticos. Y ustedes conocieron una parte de los textos dialécticos, que son los textos dialécticos que se conocen como discontinuos. ¿Por qué? Porque ahí expresamente está ubicada en las dos posiciones, posición A, posición B, acerca de un mismo tema. Pero voy a compartir pantalla, creo que no he compartido, para que ustedes lo puedan ver. Bien, jóvenes, estaba tratando de ubicar. Voy a activar el chat para verlos por allí. Ya está. Ya. Bien, chicos, entonces revisemos primero qué son o qué es un texto dialéctico. Un texto dialéctico es aquel texto que expone dos posiciones contrapuestas, como ya les dije, hemos visto ya en algunos textos anteriores, y están discutiendo o polemizando sobre un tema en específico, y entonces esa discusión, ¿no? Esa polémica que nosotros vemos que hay porque son dos posiciones contrapuestas, se le conoce como controversia, ¿no? Bien, tienen ustedes en su segunda página de su material que hay tipos de argumentos. En todo texto dialéctico, como en todo otro texto, vamos a encontrar un tema, o sea, el tema central acerca de cuál o sobre qué se polemiza. Hay una posición o dos posiciones que defienden una idea, una hipótesis, ¿no? Una tesis, y lo defienden con argumentos, ¿no? Y el otro, claro, el que debate puede también contraargumentar sobre los argumentos que da uno de ellos, ¿no? Y dentro de esos argumentos y contraargumentos, algunas veces podemos encontrar falacias, ¿no? Y hay tipos de argumentos, ¿no? Hay argumentos que nosotros usamos cuando hacemos una comparación, ¿no? Una analogía. Por eso se llama argumentos por analogía, ¿no? Establecemos una semejanza entre dos conceptos, entre dos seres o dos cosas diferentes, y entonces deducimos que lo que es válido para uno no es válido para el otro.
Obviamente esto pasa porque estamos defendiendo una posición, ¿no? Opuesta al de otro. Bien, también hay un argumento que se conoce como por generalización. Aquí lo que hacemos es que a partir de varios casos similares, generalizamos, ¿no? Una tesis común que es aplicada a un nuevo caso del mismo tipo, ¿no? Hacemos una generalización por lo que vemos que se repite, ¿no? Bien, argumento por signos. Aquí utilizamos indicios o señales para establecer la existencia de un fenómeno, ¿no? Cuando hay ciertos indicios, entonces también nosotros afirmamos, ¿no? Que hay algo que sucede, algo que existe, ¿no? Y argumentos por causa, aquí lo que buscamos, cuando utilizamos este tipo de argumentos, lo que buscamos es buscar cuál es esa conexión o la conexión causal que hay entre dos hechos, ¿no? Que nos va a servir para fundamentar nuestra tesis, nuestra teoría, nuestra hipótesis, ¿no? Luego, el criterio de autoridad, que siempre es un argumento bastante recurrente. Siempre aludimos, nos apoyamos, nos sostenemos en lo dicho, lo sostenido por expertos, ¿no? En el tema que estamos discutiendo, ¿no? Personajes consagrados en el tema que estamos discutiendo y eso porque queremos apoyar nuestra tesis, ¿no? Bien, esto lo vamos a ir viendo también dentro de los ejemplos que vamos a desarrollar ahora. Los textos de hoy tienen bastante exigencia, requieren bastante concentración, chicos. Desde ya, por favor, estén preparados para ello. Y por lo mismo que presentan cierta dificultad, un poquito mayor que los textos de las clases anteriores, entonces a veces nos va a llevar un poquito más de tiempo en el desarrollo. Así es que tratemos de agilizar eso, ¿ya? Para que podamos resolver todos los textos. Bien, entonces hay tipos de falacias, distintos tipos de falacias, y aquí se lo voy a presentar mejor en el PowerPoint. ¿Qué es una falacia? Esto fue utilizado, este término, por Irving Copy, a quien le llaman también el padre de la lógica, ¿no? Y es autor de uno de los libros más influyentes desde mediados del siglo pasado, An Introduction to Logic, de 1953. Los lógicos usualmente usan pues, este término, ¿no? El término me refiero a falacia, para designar errores típicos de razonamiento. Son errores típicos de razonamiento, pero siempre todos nosotros mismos, incluso los especialistas, recurren cuando quieren ganar una polémica, ¿no? Un debate. Bien, ya los vamos a ver, ¿no? Y este tipo de errores, estas falacias, explica pues Irving Copy, exhiben patrones reconocibles, ¿no? O sea, siguen ciertos patrones que se pueden distinguir, que nos podemos nosotros dar cuenta, ¿no? Y pueden ser identificados e incluso ya se les ha dado nombres, ¿no? A estos errores. Entonces son tipos de errores de razonamiento. Bien. Ahora, ¿qué es un error de razonamiento? Ya hemos dicho, son las falacias. Pero ¿a qué se refiere Irving Copy cuando nos habla de errores de razonamiento, ¿no? Bueno, entonces él dice, bueno, son errores de razonamiento porque, claro, constituyen falacias, es decir, dentro del argumento que nosotros damos cuando queremos pues ganar una polémica, un debate, una discusión, ¿no? Recurrir a esto, se dice que es falacia porque no sigue, no estamos, ¿cómo se dice? Rebatiendo con un argumento válido, sino recurriendo a algo que entre comillas yo podría decirlo, por ejemplo, cosas bajas,
que no tiene nada que ver con la discusión, sino recurrir a otras cosas para, pues, como decir, sacar del camino a nuestro oponente, ¿no? Bien, y entonces hay varios tipos de falacias. Hay uno, todos los nombres están dados en latín y ustedes saben, nuestro español pues tiene como uno de sus orígenes al latín, argumento ad hominem. Hominem viene de pues hombre, ¿no? De ser humano. Entonces, aquí se refiere a que este tipo de falacias consiste en atacar a la persona, impugnar a la persona en lugar del argumento. O sea, tú no, porque quieres, ¿no? Minimizar a otra persona en sus argumentos, tú no atacas al argumento, sino a la persona, ¿no? Por ejemplo, como acá en esta imagen dice, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Estás atacando a su forma de vestir, por ejemplo, y lo minimizas por eso, pero eso no es una razón válida, es una falacia, ¿no? O no sé, pues criticas sobre su origen, qué sé yo, ¿no? En realidad no estarías atacando el argumento, ¿no? De lo que, por ejemplo, acá esta señorita estuviese sosteniendo. Entonces el caballero lo que le diga, no, pues alguien que viste tan mal no puede tener la razón, ¿no? No debe saber nada. Bien, hay otro tipo de falacia conocida como argumento ad baculum. Baculum es cuando nos apoyamos en algo. Baculum es bastón, ¿no? En latín. Pero aquí está, este tipo de falacia consiste en sostener la validez de un argumento basándonos en la fuerza o temor o amenaza, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen, él es más joven, el muchacho que tiene ahí un bate, ¿no? Eh, es más joven, más alto, un fortachón y el señor bastante débil, ¿no? Entonces aquí él se está apoyando en la fuerza, ¿no? Y bueno, hay otros usos, nos podemos apoyar que somos personas influyentes, que tenemos poder, ¿no? Cosas así. O mm, porque de repente, en un salón, por ejemplo, ¿no? Yo soy el profesor, yo soy el que he estudiado y tú todavía no sabes mucho, algo así, ¿no? También. Entonces, eso no es un argumento válido. Uno tiene que atacar cuando estás en una polémica, atacamos al argumento, ¿no? A lo que se sostiene. Lo que tenemos es que ganar al argumento, pero con argumentos válidos, ¿no? No como en este caso apoyándonos en la fuerza, el temor y la amenaza, ¿no? Bien, hay otro tipo de argumento conocido. Ahorita como que tómenlo esta clase como para que vayan conociendo los tipos de falacia. Y dentro de pues, las clases que tenemos, cuando tengamos textos dialécticos, vamos a ir identificando, ¿no? Y practicando, identificando y ya conociendo ya para conocerlo, ¿no? Los nombres y los tipos de argumentos que son falacias, ¿no? Bien, otro argumento se llama ad ignorantiam. Eso también en latín, ignorantiam, de ignorancia, ¿no? Este tipo de falacia consiste en afirmar que algo es verdad solo porque hasta el momento pues, no se ha podido probar que es falso, ¿no? Por ejemplo, aquí alguien podría decir, el sol es hueco, pero no hemos podido, ¿quién va a probar eso? Esa hipótesis, ¿no? Nadie podría probar eso, pero como no hemos probado que es falso, entonces lo puedo asumir como verdadero, ¿no? Entonces, como no puede probar lo contrario, ¿no? Que el sol no es hueco, entonces es verdad. Es un tipo de falacia al que se recurre, ¿no? Entonces, afirmar que algo es verdad solo porque hasta el momento no hemos podido probar que es falso, ¿no? Este es un ejemplo, pero lo vamos a ver en, en los textos, ¿no? Bien, argumentos verecundia. Y esto también se suele recurrir, yo le decía, por ejemplo, recurrir a la autoridad.
¿no? Citamos, pero lo dijo tal persona y sabemos que tal persona es pues conocido, que tiene fama y porque tiene fama, ¿no? Nos apoyamos en él, pero es una falacia porque de repente yo puedo decir, miren acá en el ejemplito, que en la imagen dice, como Nobel de literatura, ¿ah? Recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. Entonces, ¿por qué es falacia? Alguien que es Nobel en literatura tiene conocimiento y es especialista en literatura, pero ¿cómo puede afirmar con toda seguridad que el vino tinto es bueno para combatir la caspa? ¿Quién debería en realidad ser la autoridad que te recomiende, ¿no? Eh, que el vino tinto es bueno para la caspa, para combatir la caspa. Tendría que ser alguien relacionado a medicina, ¿no? Y no uno de literatura. Entonces, cuando utilizamos así, estamos recurriendo a un personaje famoso, digamos, pero en realidad, pues, indebidamente, ¿no? Porque esa persona, si bien es cierto, será muy conocida en literatura, pero no, pues, no sabe nada sobre cuestiones médicas, digamos, ¿no? O dermatológicas, ¿no? Bien. Entonces, en este tipo de falacia, lo que hacemos es recurrir, ¿no? Apoyarnos en el prestigio de una persona, ¿no? O grupo de personas, pero sin razones válidas, ¿no? Bien, y otro tipo de falacia es el argumento ad populum, también bastante usado entre nosotros. Ahora que lo sepan, van a ver, ¿no? Cuando tengan una discusión de amigos, a ver a qué recurren. Ujú. Y este tipo de falacia ad populum consiste en afirmar algo que es de la opinión favorable de la gente, es decir, lo que la mayoría piensa. Pues es que la gente lo dice, la mayoría, y porque la mayoría lo dice, ¿es verdad? No, ¿no? Y lo decimos así en lugar de presentar razones, ¿no? Por ejemplo, acá hay acá en la imagen dice, alguien muestra que la Tierra y dice que la Tierra es redonda, ¿no? Y el que quiere dar un contraargumento dice, ¿redonda? Ja, todo el mundo sabe que es plana. Y en ese tiempo, en los tiempos del siglo XVIII, ¿no? Este, todavía la ciencia no había avanzado, ni los aparatos que nos podían servir para, ¿no? Darnos una mejor idea de eso. Entonces la mayoría asumía que la Tierra es plana. Ustedes fíjense nomás que cuando Colón emprendió viaje, en esos tiempos se pensaba que ¿de qué siglo estamos hablando ahí? Del siglo XV, ¿no? Entonces, se creía que la Tierra era, pues, plana, ¿no? Y entonces, bueno, todo el mundo sabe que la Tierra es plana, porque todos lo decían, ¿no? Pero ya sabemos, que no era plana. Bien, entonces no es porque la mayoría lo crea, que lo dice, sea verdad, ¿no? Pero se recurre a eso. Ay, no, todos saben, todos hablan así. Pues, no es a veces difamamos a las personas recurriendo a eso, cuando no es todo que el mundo lo dice, sino ciertas personas nada más, ¿no? Luego hay un argumento que se llama antiquitatem, ad antiquitatem, que significa que recurrimos a lo que viene de antiguo, ¿no? A lo tradicional. Entonces, este tipo de falacia consiste en hacer creer que lo correcto o verdadero es aquello que lleva haciéndose desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, es el argumento que dan los que apoyan la corrida de toros? El primer argumento que dicen ellos es que es una tradición de más de 500 años. Ustedes leen cualquier artículo de ellos y siempre van a decir, recurren a esta falacia, a decir que esta es una tradición que viene de hace más de 500 años. Y como es tan antiguo, es tan tradicional, hay que seguir manteniéndolo, ¿no? Y les digo porque siempre hay una polémica entre si se debe o no se debe propiciar la corrida de toros, ¿no? Y unos dicen que no, otros dicen que sí, ¿no? Y los que dicen que sí, un argumento es recurrir a la falacia del antiquitatem, ¿no?
Es decir, recurrir al argumento ese de que esto es una tradición de hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, como acá dicen, ¿no? Acá quieren echar al fuego a un gatito en esta imagen que tenemos acá. Y dice, respeto, por favor. Se trata de una costumbre muy antigua, imagínense, ¿no? Asar un gato. Bueno, quemar un gato será. Luego tenemos el argumento, no está en su texto, pero se le conoce como argumento ad condicional. Y este es un tipo de falacia en la que el fundamento o prueba del argumento está condicionado. Son muchas las falacias, ¿ah? Solamente se les ha dado a ustedes algunas. Son muchísimas. Y si nosotros fuésemos expertos en esto, en el dominio de reconocimiento de las falacias, rápido ganaríamos las polémicas porque identificaríamos, ¿no? Rápidamente las falacias al cual está recurriendo nuestro oponente, ¿no? Entonces aquí en el ad conditionalis, que viene pues de condicional, ¿no? Este tipo de falacia es en la que el fundamento, ¿no? La razón, el argumento, ¿no? O prueba del argumento está condicionado. Por ejemplo, dice, el argumento no puede ser probado y de hecho puede ser totalmente falso. O sea, porque no es probado, no se puede probar, ¿no? E incluso puede ser falso, ¿eh? Eh, por ejemplo, y se recurren, chicos, a esto. Dice, Pepe podría, y es más, hasta de mala manera, ¿no? Malintencionadamente, para protegerse en realidad uno, utilizas el condicional, ¿no? Podría, pero ya estás lanzando la idea de que Pepe es pederasta. Podría, pones el podría para protegerte que no te denuncien, ¿no? Porque tú no estás diciendo, ah, Pepe es pederasta, porque si dices Pepe es pederasta, estás afirmando. Entonces, si te denuncian, lo que te van a pedir, a ver, demuéstrame, ¿no? Porque si no lo demuestras, pues puedes ser castigado, ¿no? Pero cuando dices podría, no, pero yo no lo firmé, yo solamente dije quizás, ¿no? Entonces, esto es una falacia, ¿no? Justo para disminuir a tu oponente. Y se recurre mucho, ¿no? Y ya con eso, pero ya le malograste la imagen a Pepe. Ya tú insinuaste que es pedrasta, ¿no? Muy bien. Como ustedes ven, sí, recurrimos dentro de nuestros argumentos cuando hay discusión o polémica o debate. Ustedes ahora fíjense en los debates que van a venir ahora que ya pues estamos próximas elecciones. Entonces, aquí ustedes van a ver que los políticos recurren mucho yo le llamaría esto a los falacias como a los golpes bajos, ¿no? Bien. Eso tampoco no está en su texto, dice argumento ad silencio. Este tipo de falacia consiste en hacer creer que el silencio del oponente sobre algo, ¿no? Sobre una materia que indica que le ignora o que carece de evidencia. Es decir, a veces, ¿cómo está ese dicho acerca del silencio, chicos? Sí, pues ya lo difamaron, ¿no? Como dice Lenka, ya lo difamaron, ya malograron su imagen, ¿no? Y con eso, por ejemplo, si es un debate político y tú recurres a esto de lo que mencionamos hace un momento, el ad conditionals, ¿no? Esta falacia, em, valoramos la imagen y la gente, ¿cómo lo toma, no? Entonces, porque la gente lo que dice, entonces el otro ganó, el otro es mejor, pero no sabe que ganó con pura falacia. ¿Mm? Y el silencio hay otro dicho que el que calla otorga, y no es cierto, ¿verdad? Porque a veces uno calla porque a veces ya para qué sigue discutiendo, no porque el otro tenga la razón, pero te hacen creer, y esto es una falacia, te dejé sin palabras, no dices nada, entonces es verdad, y no es cierto, ¿no? Te hacen creer que porque el otro se queda callado, no dice nada, entonces carece de evidencia, ¿no? Entonces, o que no tiene argumentos, o que es verdad lo que estás tú diciendo, ¿no? De repente dijeron, Pepe podría ser pederasta, recurriendo al otro argumento, ¿no? Que vimos, y que Pepe se quede callado. Si se queda callado, como no dijo nada, entonces seguramente que es. Y no es cierto.
porque Pepe podría haberse quedado callado por otras razones, ¿verdad? Muy bien. Como ustedes ven, utilizamos bastantes falacias, ¿ah? Y ahora que ya están ustedes conociendo. Acá hay otro tipo que no está también en su texto, chicos, es la falacia del falso dilema. Este tipo de falacia consiste en exponer dos opciones como si fueran las únicas posibles. O sea, es como cuando te dan elección, ¿no? Cuando en realidad pues hay más opciones alternativas. Por ejemplo, aquí dice, entonces, ¿qué eliges? ¿Cenas conmigo o vamos directamente a mi casa? ¿Qué opciones son esas? ¿No? No, te hacen creer como que solamente hay dos opciones, pero podría haber otra cosa, ¿no? Si tú sabes identificar, sales rápidamente de esa falacia, y sabes cómo rebatir y no te vas ni cenas con él ni te vas a su casa, ¿no? Muy bien. Otro, esto sí está en su texto, la falacia del hombre de paja, así se le conoce, este tipo de falacia, consiste pues en ridiculizar al oponente, exagerando o tergiversando su argumento. Lo ridiculizas, entonces lo minimizas. Por ejemplo, acá el muchacho de la derecha dice algo en pro de la paz, ¿verdad? Pin por la paz. Ah, bueno, ya. Como que está vendiendo los pines por la paz, ¿no? Entonces viene claro el otro. Ah, entonces, eh, que si no le compra, que si no le compra el pin, que es por la paz, le dice, ah, si no me compras es porque te gusta la guerra, ¿no? Y eso es falso. El muchacho podría no tener ni siquiera un centavo para poder comprarle, ¿no? Pero te hacen sentir así. Mire, fíjense, de verdad, no siempre cuando te venden, ¿no? Pero en otro tipo de cosas también, ¿no? Como que, ah, entonces es porque el otro. No, no es así, ¿no? Bien. em, entonces, aquí si lo que hacemos es atacar un argumento que es diferente y generalmente pues más débil que el mejor argumento de la oposición. Eso lo vamos a ver también en los ejemplos, en las prácticas que vamos a tener, ¿no? Luego, está la falacia que conocemos como la petición de principio. La falacia petitio principii, en latín, ¿no? Petición de principio o argumento circular, se conoce también, es una falacia en la que la conclusión ya está incluida en una de las premisas. Y aquí, en nuestro texto de hoy, tenemos donde se recurre a la petición de principio y lo vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, este libro que estoy señalando acá dice La verdad, se titula La verdad. Entonces ya, si se titula La verdad, imagínense, chicos, un ratito que no sé por qué, voy a calmar a mi perro. Chicos, perdón, perdón. Vienen a tocar gente del municipio. Bueno, yo les decía, aquí, por ejemplo, si ya el libro se titula La verdad, ¿qué podrías cuestionar? ¿No? Si ahí se supone que todo lo que está en el texto es verdad, ¿no? Entonces, estamos aquí exagerando en estos ejemplos, ¿no? Porque ¿qué más dicen esta carátula en la tapa
todo lo que está en este libro es verdadero, dice incluso ahí, ¿no? Entonces, mi libro dice la verdad, lo pone acá. Entonces, ¿qué vas a cuestionar? Yo no puedo cuestionar nada. Entonces, exagerando aquí, estamos en el ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es que vemos que ya en la conclusión, o sea, si ya dice, si esto trata solo sobre la verdad, ¿qué vas a cuestionar? Nada, ¿no? La conclusión ya está incluida en una de las premisas. Todo lo que dice ahí es verdad, ¿no? Luego, una más, chicos, no está en el texto, en su texto, pero una falacia que se llama afirmación consecuente. Y este tipo de falacia consiste en suponer que afirmando el antecedente, estamos autorizados a afirmar al consecuente. Por ejemplo, si afirmo A, entonces B, entonces, claro, digo A, por lo tanto, ¿no? O sea, B, por lo tanto A, ¿no? Y en este ejemplo, no, gracias. Siempre que me dices que lo coja, termina lloviendo. El señor le está ofreciendo un paraguas, pero ella le dice, no, gracias. Siempre que me dices que lo coja, termina lloviendo. O sea, lo dice porque seguramente ha pasado que cuando ella lleva el paraguas, en realidad termina lloviendo, ¿no? Pero, o sea, es una falacia, ¿no? Bien, chicos, vamos a ir a nuestra lectura de ejemplo. Y hay que avanzar rápido porque hoy, por el mismo hecho que se trata de este tema, es un poquito más denso los textos, y uno lleva más tiempo. Entonces, mis animalitos han decidido portarse mal hoy día. A ver, y hay dos tipos de texto dialéctico. Nosotros hemos siempre practicado con texto dialéctico discontinuo, aquel donde siempre hay texto A, texto B, y está bien definido, bien marcado ahí la posición de uno y la posición del otro. Pero hay otro texto dialéctico que se llama continuo, como el que vamos a ver ahorita. En un solo texto hay una polémica, ¿no? Como en el siguiente que dice, el presunto holocausto contra los judíos es solo un burdo montaje propagandístico sin ningún rigor. Si había tantas personas muriéndose, ¿por qué no se fueron a otro lugar? Además, todos los supuestos testigos son unos embusteros antialemanes. Sus puntos de vista simplemente no son válidos, pues servían para la propaganda judía. Todos los testimonios no son más que rumores que alimentan la conocida maquinaria de propaganda contra el pueblo alemán que, nos queda claro, siempre ha sido un pueblo pacífico, por lo que es imposible que hayan cometido malas acciones. La propaganda ha contaminado con odio las mentes de miles de jóvenes que creen equivocadamente que las muy justificadas acciones realizadas en tiempo de guerra por parte del ejército alemán pueden ser consideradas crímenes contra la humanidad. Se demuestra así que toda la cuestión del holocausto judío es pura propaganda política. Creo que es momento de cambiar nuestras ideas sobre lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, y en este texto no tenemos de dónde ha sido extraído, no tenemos la referencia, pero está respondiendo a algo que ya se sostenía sobre el holocausto. Y nosotros, claro, podemos suponer que del holocausto, y por eso también el significado del holocausto, ¿no? Son las atrocidades cometidas por los alemanes contra los judíos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y, y entonces a esa idea, a esa, ¿cómo se dice? A esa opinión, ¿no? A eso que se sostiene sobre el holocausto, este texto, esta persona está respondiendo y entonces, y miren sus argumentos. A ver, les agradecería si identifican alguna falacia que está utilizando. Vamos
ahí revisando. Si yo les pregunto de qué trata el texto, y miren cómo inicia el presunto holocausto. ¿Qué significa que algo sea presunto? Acá no está afirmando, no está diciendo el holocausto, el presunto holocausto. Cuando ya tú dices que algo es presunto, tú estás negando que haya existido. Cuando dices el presunto, no sé, asesino, o sea, no estás afirmando que lo sea. Podría ser, ¿no? Bien, está diciendo el presunto holocausto contra los judíos es solo un burdo montaje propagandístico. Si ya con esto se hace un burdo montaje, o sea, no está de acuerdo que haya existido, ¿no? Y además dice sin ningún rigor, y rigor en negrita, ¿no? Es decir, lo dice con faltos de seriedad, ¿no? O sea, y a eso no hay que creer. A ver, por acá me dicen que podría ser el add conditional. Vamos a ver el add conditional, qué cosa nos decía. Ay, ¿dónde está mi add conditional? No lo veo. Creo que lo perdí. Ya, dice es un tipo de falacia en la que el fundamento pro del argumento está condicionado. Condicionado. Ahorita lo vamos a revisar ya, chicos. Luego dice, si habían tantas personas muriéndose, ¿por qué no se fueron a otro lugar? Además, todos los supuestos testigos son unos embusteros alemanes, antialemanes. Aquí también habría otra falacia, ¿no? Si yo ya digo que alguien es un antialemán, recuerdan que ya en la... Mejor les muestro es la petición de principio. Y en la conclusión está incluida una de las premisas. Cuando yo digo, todos los supuestos testigos son embusteros antialemanes, o sea, si eres antialemán, ahí está contenido. Si estás en contra de los alemanes, obviamente ibas a hablar mal, ¿verdad? Entonces ibas a atestiguar algo que dañe a los alemanes, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Si todos los testigos eran antialemanes, ahí te están diciendo. Entonces, un testigo que no quiere a los alemanes, obviamente va a hablar mal, y por eso están diciendo que sí ha habido se han cometido pues atrocidades contra los judíos, ¿no? ¿Han visto? Acá hay una falacia. Luego, sus puntos de vista simplemente no son válidos, pues servían para la propaganda. Y como eran antialemanes, obviamente todo lo que decían sus puntos de vista ya lo está invalidando. Como eran antialemanes, ¿no? Lo voy a poner con otro color. Si eran antialemanes, obviamente todo lo que digan lo van a decir pues en contra de los alemanes. Entonces no sirve. ¿Por qué? Porque digamos, no eran objetivos, ya tenían, ¿no? un odio hacia los alemanes, entonces todo lo que digan no sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque más bien servían para la propaganda judía, es lo que está diciendo, ¿no? Luego, todos los testimonios no son más que rumores que alimentan la conocida maquinaria de propaganda contra el pueblo alemán, que nos queda claro, siempre ha sido un pueblo pacífico. Acá cuando digo todos los testimonios, podría decir que es ad populum, ¿no? Lo que la gente dice, lo que la mayoría dice. Todos los testimonios no son más que rumores, porque la gente lo dice, que alimentan la conocida maquinaria de propaganda contra el pueblo alemán. O sea, también, ¿no? Aquí podríamos decir que es un ad populum, ¿verdad? Que nos queda claro, siempre ha sido un pueblo pacífico, por lo que imposible que hayan cometido malas acciones. Aquí hay otra falacia. Si yo digo que alguien es pacífico, ¿qué estoy afirmando? ¿Qué está contenido ahí? Estamos otra vez recurriendo a la falacia eh, de principio, ¿no? Y que les había dicho, creo que está por acá.
petición de principio, ¿no? La conclusión ya está incluida en las premisas. Si yo digo que alguien es pacífico, ¿qué estoy diciendo? Que nunca va a hacer nada malo, ninguna maldad, menos una atrocidad, ¿no? Un pueblo pacífico ha sido siempre, pues, los alemanes. Entonces, imposible que hayan cometido malas acciones y siempre han sido pacíficos, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí se entiende que cuáles son, cómo son las falacias, ¿sí, verdad, chicos? Luego, la propaganda ha contaminado con odio las mentes de miles de jóvenes que creen equivocadamente que las muy justificadas acciones realizadas en tiempo de guerra por parte del ejército alemán pueden ser consideradas crímenes contra la humanidad. Acá incluso podría decir que es una falacia de causa. Está eh, buscando que la causa sea en tiempo de guerra ha sido válido todo lo que el ejército alemán haya podido hacer, ¿no? Contra la humanidad. Estaban en tiempo de guerra. O sea, incluso aquí está reconociendo, si estuviésemos en debate, ya estaríamos aquí distinguiendo que en realidad está con este párrafo, digo, con esta oración, está reconociendo que hubo atrocidades, ¿verdad? Explícitamente no está, pero implícitamente ya, ¿no? Porque lo reconoce, porque dice que hay acciones que ha cometido el ejército alemán que están justificadas porque lo hicieron en tiempo de guerra. O sea, si uno se da cuenta, pues están reconociendo acá, o sea, esto de que decían el presunto holocausto, no es presunto, ¿no? Porque lo está diciendo acá, ¿no? Em, Aquí dice que las muy justificadas acciones realizadas en tiempo de guerra por parte del ejército alemán pueden ser consideradas crímenes contra la humanidad, ¿no? Acá nosotros podemos, yo lo voy a subrayar porque nos damos cuenta que esto puede ser un argumento débil de él, ¿no? Y que nos está dando cuenta que uno se puede coger de ahí y hacer, ¿no? Con un contraargumento fuerte, porque prácticamente aquí está reconociendo que sí cometieron atrocidades, ¿no? Pero claro, lo justifican porque dice muy justificado, porque fue hecho en tiempos de guerra, o sea que en la guerra vale todo. ¿Mm? Así recurramos a otra falacia. Si me dicen, ha sido en tiempo de guerra, ¿y cómo lo puedo decir? O sea que tú piensas que en la guerra vale todo. ¿Mm? Y ya, utilizamos esa falacia nosotros también y lo podemos, ¿no? Poner en aprietos, ¿verdad? Y termina el texto diciendo, se demuestra así que toda la cuestión del holocausto judío es pura propaganda. Creo que es momento de cambiar nuestras ideas sobre lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Está volviendo a afirmar el tema. Y el tema lo puso acá adelante, de saque nomás. El presunto holocausto con los judíos es un burdo montaje propagandístico sin ningún rigor. Es decir, nunca existió el holocausto. Y está diciendo acá abajo lo mismo. Se demuestra que toda la cuestión del holocausto judío es pura propaganda, o sea, nunca existió, pura propaganda política, ¿no? Malintencionada, de gente anti-alemán, ¿no? Y por eso dice, creo que es momento de cambiar nuestras ideas, es decir, no hay que creer en que existió el holocausto, hay que, ¿no? Cambiar nuestras ideas sobre lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Todo está justificado porque fue en tiempo de guerra. ¿No? Sí. Mm. Lo que preguntaba Álvaro Fabián, si era ad conditional. Eh, Más aquí me parece que si yo afirmo que es un burdo montaje, esto puede ser falacia de petición de principio. Si yo le llamo burdo montaje, entonces yo estoy diciendo si es burdo, es que esto es falso, es mentira, o sea, ya está contenida allí, ¿no? Mm, La premisa, si esta es mi conclusión, burdo montaje, ¿cuál sería la premisa? ¿No? Que esto es, pues, es falso.
que no existió el holocausto. ¿Ya? Bien, pregunta 1. Como ven ustedes, siempre se recurre a falacias. Inconscientemente he utilizado a veces conscientemente, claro, ¿no? Primera pregunta, ¿cuál es la tesis que se defiende en el texto? ¿Cuál es el tema sobre el cual, ¿no? Discute el texto? Si alguien me dice por el chat, les agradecería. La B me dice inmediatamente Ariana. Ajá. Sí, y vamos a aceptarlo rápidamente porque de eso hemos estado pues hablando. Y además, lo hemos, repito, lo demás, la A decía, Alemania no es la responsable de la Segunda Guerra Mundial. No hemos hablado sobre eso, ¿no? Si es responsable o no, ¿verdad? O sea, quién desató la guerra o por qué, nada. C, hay que replantear la visión militar. La visión militar, no, estamos hablando de si existió o no, porque aquí empieza rebatiendo rápidamente y le dice que es presunto holocausto, ¿no? Es solo un burdo montaje, si ya está respondiendo a algo que se dice acerca del holocausto, que sí existió, ¿no? Y la de, ¿fueron los aliados los que perpetraron crímenes de guerra? ¿Sobre esto se discute? No, ¿verdad? Ni siquiera conocemos quiénes son los aliados. Aquí en este texto no nos dicen, ¿no? El holocausto judío se trata de una perogrullada antialemana, o sea, como que es un dicho antialemán. No, ¿verdad? Sobre esto no estamos hablando, porque lo que la gente habla, los antialemanes hablan, no. Exactamente estamos hablando aquí, que el llamado, y cuando dices el llamado, esta palabrita de llamado aquí significa el supuesto holocausto, ¿no? El presunto holocausto. Si estás diciendo que eso nunca ocurrió, el llamado, no estás afirmando que así, que existiera, ¿no? Pregunta 2. El término rigor, ¿qué connota cuando nos dicen al inicio, ¿no? Este es burdo montaje sin ningún rigor. Aquí pues tiene la respuesta. El significado de rigor, si yo dijera que denota, cuando digo denota es literal, ¿no? Es el significado literal, aquel que está en el diccionario. Rigor sería severidad, ¿no? En sentido literal, connotativo, ¿no? En sentido connotativo. Pero aquí nos piden la connotación. En este contexto, ¿por qué usa ese término? ¿Qué está queriendo decir? Que ese burdo montaje propagandístico, cuando dicen, ¿no? Que el holocausto existió, esa gente, los antialemanes, ¿no? No son nada objetivos, muy bien Álvaro, ¿no? No han sido objetivos, no han sido imparciales, sino eran antialemanes, pues, ¿no? O sea, no eran imparciales, estaban parcializados, estaban en contra de Alemania y por eso que hablaban así, ¿no? Es lo que nos están diciendo para convencernos, ¿no? Para persuadirnos y de cambiar la idea de que el holocausto haya existido, ¿no? Muy bien, porque entonces para el autor el llamado holocausto, al ser un burdo montaje y un burdo montaje propagandístico, como dice el texto, carece pues de rigor, es decir, es un evento que no se corresponde con la realidad porque no es, está dicho por personas que no son objetivas, porque son antialemanes, ¿no? Ya son ya parcializados. 3. Se infiere que la apelación a la propaganda como una manera de fortalecer la postura del autor es un claro ejemplo de la falacia. La A, dice Álvaro, ex populo. A ver, si apelamos a que la propaganda es una manera de fortalecer la postura del autor es un claro ejemplo de la falacia. La D dice ad nauseam. Ajá.
Y de verdad, ad nauseam nosotros no habíamos visto dentro de del PowerPoint, chicos, ahora que veo que me mencionan. Claro, ad nauseam, y disculpen que no esté, ¿verdad? Mm, en el PowerPoint, ad nauseam es cuando dice, se repiten y repiten las cosas, ¿no? Hasta la náusea, es decir, tanto que ya crees que es verdad. ¿Se acuerdan de esa frase también que dice, miente, miente, que algo queda? Algo parecido a eso, ¿no? De tanto que te dicen algo, ya tú lo crees que es verdad, ¿no? Por la repetición, ¿no? Y sí, es verdad, es ad nauseam, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una reiteración. Como es un párrafo chiquito, no se nota que hay mucha reiteración, pero sí hay por lo menos 2 veces se menciona, ¿no? Y es como, claro, es su único argumento y lo repiten, claro, ¿no? Sí, es el ad nauseam, porque la reiteración constante y malintencionada, ¿no? Reiteración de esa idea de que el holocausto fue un mero producto, ¿no? De una acción propagandística, pues es un claro ejemplo de la falacia del argumento ad nauseam. Ya, muy bien, vamos a tener que correr, chicos. Sí, igual en la parte teórica nos íbamos a detener, por eso yo decía, es complicado, ¿no? ¿Qué hora es? 11:25 es la... Uy, creo que es algo de esto. Ya, 11:25. Bien, jóvenes, pues les pregunto, ya podemos recomenzar, aunque nos falta un minutito, ¿no? Como ya comenzó la grabación, yo creo que ya podremos retomar. Bien, nos habíamos quedado en la pregunta 4 de nuestra, en realidad, primera lectura. Y pues allí la pregunta dice, ¿es compatible con la lectura señalar el carácter pacífico del pueblo alemán para negar el hecho de que pudieran haber cometido atrocidades contra los judíos? Este es un ejemplo del uso de la falacia. Muy bien, Ariana y Álvaro nos dicen que sería de petición de principio, ¿verdad? Y sí, es verdad, porque si nosotros asumimos que los alemanes, pues, son pacíficos, tienen un carácter pacífico, imposible pensar que ellos eh, habrían podido cometer, ¿no? Tales atrocidades. Es entonces la respuesta correcta, la E. Vamos por la 5. ¿Qué pasaría si se replicara utilizando los estudios de serios historiadores con abundante documentación sobre las atrocidades cometidas contra los judíos por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial? Entonces se estaría utilizando adecuadamente el argumento de, entonces ya no sería una falacia, sino un uso adecuado de un argumento. Em, Sí, nosotros podríamos decir Autoridad. que son signos, ¿no? Porque ahí hablamos utilizamos evidencia, pero principalmente a quién nos estamos refiriendo, quién nos está dando esas evidencias. Ujú. No es la E, no es la B. ¿De quién Historiador. estaríamos tomando las evidencias? Ajá, de la A, de serios historiadores. Historiadores, claro, ¿quién más va a conocer la historia? Los historiadores son autoridad en el tema, ¿no? Y lo principal aquí, si bien es cierto, ellos tienen abundante documentación que habla sobre o que demuestra, ¿no? Todo lo cometido por por los alemanes. eh, Principalmente estamos refiriéndonos a los serios historiadores. Entonces, es un argumento válido, apelando válidamente, esta vez no es una falacia, a la autoridad, ¿no? Hay historiadores serios, los muy reconocidos, que tienen, ¿no? Abundante documentación porque han estudiado este tema y tienen, pues, pruebas, ¿no? Bien, es un argumento de autoridad.
Bien, chicos, pasemos rápidamente al siguiente texto, que es un texto dialéctico discontinuo. Ya saben, texto A, texto B, ¿no? Dice el texto A: estamos convencidos de que la historia de Jesús no es la biografía de un Mesías histórico, sino un mito que se basa en leyendas paganas imperecederas. El cristianismo no fue una revelación nueva y excepcional, sino que en realidad fue una adaptación judía de la antigua religión mistérica de los paganos. Nuestras conclusiones se basan en las fuentes históricas existentes y en las investigaciones más recientes de los eruditos. En realidad, muchas de las ideas que examinamos están muy lejos de ser nuevas. Los místicos y los estudiosos del Renacimiento ya situaban los orígenes del cristianismo en la antigua religión egipcia. Hay muchas coincidencias entre la mitología de dioses como Osiris o Dioniso y la historia bíblica de Jesús. Osiris, Dionisos, es Dios hecho carne, el Salvador e Hijo de Dios. Su padre es Dios y su madre una virgen mortal. Nace en una cueva o en un humilde establo el 25 de diciembre. Muere y resucita, y estos hechos son celebrados con un ágape de pan y vino. Ni siquiera las enseñanzas de Jesús eran originales, pues sabios paganos se habían anticipado a ellas. No existió ningún Jesús histórico, y en el improbable caso de que lo hubiera, no podemos saber absolutamente nada de él. Miren cómo termina. No podemos saber absolutamente nada de él. Aquí Frege y Gandhi, ay, chicos, la verdad, hoy día no sé por qué me complica. Miren, en el descanso pudieron haberme interrumpido, digo, ¿no? O sea, no sé qué hay gente que está del municipio visitando las casas, y lamentablemente yo vivo en una esquina y tengo dos puertas adyacentes. Ahora están molestando por la otra puerta. Bien, igual no pensaría salir, ¿no? Si no es por la huella de mis perritos. Bien, ¿cómo titulaba el texto de donde ha sido extraído este fragmento? Los misterios de Jesús, el origen oculto de la religión cristiana. No es precisamente del tema, pero sí sabemos que aquí estamos hablando sobre Jesús, ¿no? A propósito de la Semana Santa, la ¿no? Bien, entonces, ¿qué se está diciendo de Jesús aquí? ¿Que existió o que no existió? Aquí está sosteniendo que no existió, ¿no? Y dice que estamos convencidos de que la historia de Jesús, esa historia, ¿no? Del cual nosotros sabemos por la Biblia, no es la biografía de un Mesías histórico. Miren cómo está negando, no es la biografía de un Mesías histórico. ¿Qué quiere decir que ahí sea histórico? ¿Nosotros somos históricos? Sí, somos históricos, somos parte de la historia de la humanidad. Estamos existiendo, y el día que no, ya no, también seremos históricos, porque hemos pasado, ¿no? En la línea del tiempo de la historia de la humanidad hemos existido, habríamos existido, ¿no? Bien, entonces, y Jesús habrá sido histórico, es decir, ¿habrá existido realmente? Es lo que no, y aquí nos está diciendo que no habría existido. Esa biografía que nos dan en la Biblia no sería cierta, porque él realmente no habría existido, dice, ¿no? Sino que es un mito que se basa en leyendas paganas imperecederas, es decir, se ha hecho un mito de la existencia de Jesús, y que además ni siquiera, ¿no? Es una leyenda nueva, sino que porque aquí dice, el cristianismo no fue una revelación excepcional, lo está negando, ¿no? Eso no fue una revelación nueva y excepcional. Ya eso ha sido una mera adaptación de los mitos que ya existían antes, ¿no? Ya desde antes. Y esto parecía una falacia de la antiquidad, ¿no? O sea, ya antes en las leyendas paganas anteriores, ¿no? ¿no? Al cristianismo ya existía, y solamente una mera adaptación, una adaptación judía de la antigua religión mistérica de los paganos,
¿no? O sea, antes de ser cristianos, pues nos llamaban paganos, ¿no? Porque teníamos múltiples creencias hacia diferentes tótems, ¿no? Entonces, en realidad, muchas de las ideas que examinan están muy lejos de ser nuevas, ¿no? Vuelve a reiterar, inclusive, esto, no eran nuevas. Esto ya es como ad nauseam, ¿verdad? ¿Ves? Ya vamos a ser expertos en identificar el ad nauseam, porque acá dice, no es una revelación nueva, nos dicen arriba, ¿no? Y lo vuelven a repetir acá. Así que los místicos y los estudiosos del Renacimiento ya citaban los orígenes del cristianismo en la antigua religión egipcia. Vuelven a reiterar que no es nada nuevo, esto ha sido tomado de una adaptación, ¿no? Entonces, si nos dicen que es una adaptación, nunca existió, ¿no? Igual, hay muchas coincidencias entre la mitología de dioses como Osiris y Dioniso, ¿no? Osiris era un dios egipcio, Dioniso un dios griego, eh, que estaban relacionados con la fertilidad, con la resurrección también, ¿no? Bien, chicos, vamos a dejar esto, vamos al texto B, porque de verdad deberíamos correr. Si bien abundantes escritos cristianos avalan la existencia de Jesús para la mayoría de historiadores, ¿no? Estamos, porque la mayoría de historiadores lo dice, ¿no? Si bien es cierto, pero esto no es, bueno, vamos a seguir leyendo, chicos, no les quiero confundir. También existe un consolidado registro de testimonios no cristianos que afirman que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico. O sea, Jesús de Nazaret fue un personaje histórico. Cuando dice personaje histórico, quiere decir que sí existió, ¿no? Que vivió hace 2000 años. Los documentos históricos que confirman esto incluyen escritos de historiadores romanos como judíos, literatura rabínica y cronistas anticristianos que vivieron durante los primeros días del cristianismo. O sea, eran del tiempo de Jesús, ¿no? Y está apelando a la autoridad. Hay escritos, ¿no? De historiadores judíos, romanos, o sea, incluso ¿no? Cronistas anticristianos, literatura rabínica, ¿no? Desde los primeros días del cristianismo. El primer autor no cristiano, incluso, o sea, está dando validez a que mm, no es un cristiano el que lo está contando, sino es alguien que no es no cristiano, escribió sobre Jesús, ¿no? El primer autor no cristiano en escribir sobre Jesús fue el historiador judío Tito Flavio Josefo, quien escribió una historia del judaísmo aproximadamente en el año 93 después de Cristo. En ella se habla de Jesús, el supuesto Cristo. O sea, ya se le conocía, ya se sabía, dice, ¿no? 20 años después, ¿no? Serían 113, seguro, no, 123. No, chicos, 103. 20 años después, los romanos Plinio el Joven y Tácito escribieron sobre Jesús. O sea, también escribieron sobre Jesús, los romanos. Mientras que Tácito escribió sobre la condena de Jesús en la época en la que Poncio Pilato era prefecto de la provincia romana de Judea y Tiberio era el emperador. Plinio escribe sobre el hecho de que en el norte de Anatolia los cristianos adoraban a Jesús como un dios. O sea, está recurriendo a la autoridad. Hay pruebas, ¿no? De Tácito y Plinio escritos sobre Jesús en el tiempo de Jesús, ¿no? Que cuentan cosas del tiempo de Jesús. Y son 93 o 100 años después de, ¿no? De Cristo, del nacimiento de Cristo. Pero Jesús murió a los 33. Todavía las noticias estaban frescas, ¿no? Lo que se decía. Dice, curiosamente, Tácito consideraba el cristianismo una superstición destructiva, mientras que Plinio consideraba a los cristianos un montón de cabezas duras. Con esto último queda desmontada también la idea de que la figura de Jesús se montó sobre mitos paganos. O sea, no es cierto que se haya pues montado la historia de Jesús sobre mitos, o sea, que sea una mera adaptación de mitos antiguos, ¿no? Paganos. Pregunta 1. La controversia es acerca de, y Percy estaría diciendo que sería la E, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te adelantaste, Percy?
No, yo creo que eso correspondía, no, ¿verdad? A ver, la pregunta uno acerca de qué es la controversia. Texto A y texto B. La D Estamos puede ser. corriendo un poco porque el tiempo se nos acorta, chicos. Ah, a ver, yo les voy diciendo en todo caso, la D me D, dice Luis profesora. David. La Gracias. C, profesora. Camila, la D. Olenka, la D también. ¿Por qué dicen la D? La existencia de un Jesús de Nazaret. Ah, a veces esto pasa, por eso que me gusta detenerme en la lectura, ¿ya? ¿Por qué? Porque entonces yo les voy dando datos para que ustedes hagan sus propias conclusiones. Por ejemplo, y ya yo les había dicho, cuando alguien si se habla de un Jesús histórico, es lo mismo que decir el Jesús bíblico. El Jesús bíblico ya nos están diciendo, es como que aquello que se escribió, ¿no? Como un cuento, digamos, ¿no? Y, y bueno, lo que se escribió ya está ahí, eso ya está en la Biblia, eso ya no lo podemos cambiar. Pero lo que aquí se preguntan es si Jesús existió o no existió. Si Jesús ha sido un ser histórico o no. Yo pues les preguntaba, ¿ustedes son personas históricas? Ayer preguntaba así a los alumnos y me decían, no somos históricos porque los que son personas históricas son aquellos que han sido personajes importantes, ¿no? Que han hecho cosas importantes por la sociedad y que por eso tienen un reconocimiento, entonces son históricos. Entonces yo les decía, no, todos somos históricos, hayamos o no hayamos hecho un aporte a la sociedad o, ¿no? O como se quiera decir. eh, Hemos existido aquí, hemos pasado por esta tierra, a menos que esto que estamos viviendo ahorita sea un sueño, ¿no? Pero nosotros en esta línea del tiempo de la existencia de vida de la tierra, de la humanidad, nosotros estamos existiendo en este año 2025, claro que estamos existiendo, ¿no? Entonces somos seres históricos. Entonces la discusión aquí es, ¿Jesús existió? ¿Realmente ha sido un ser que existió? ¿Ha sido persona que existió? ¿O es solamente un ser que existe, pero en la Biblia, como si fuese parte de un cuento, ¿no? No es lo mismo el Jesús histórico que el Jesús bíblico, ¿ya? Entonces, la respuesta me dice que podría ser la C. Así es, se está discutiendo sobre la historicidad del Jesús bíblico. Ese Jesús del cual nos cuentan en la Biblia, ¿existió o no existió? Esa es la discusión, ¿no? Es decir, su historicidad existió, ¿no? Cuando hablamos de historicidad, ¿existió o no? De ese estamos hablando. ¿Ya? Entonces, ustedes están aprendiendo ahorita cuando en este tipo de preguntas y respuestas van a distinguir el tipo de preguntas y respuestas que San Marcos usa, porque estas cosas se reiteran, ¿eh? Puede ser que lectura diferente, temas diferentes, pero van a ver y ustedes van allá, ¿cómo se dice? Van a ser expertos en identificar rápidamente la respuesta. Porque claro, también piensen que aquí el que hace las preguntas y las alternativas, lo que busca es confundirlos, ¿no? Entonces a veces elegimos la primera que se nos presenta como fácil y a veces hay que detenernos un poquito a pensar. Por eso, deténganse en los conceptos claves. Y nunca se separen, vayan siempre de la manito del tema central y la idea principal. Y si hemos identificado realmente el tema central y la idea principal, no vamos a fallar en la respuesta. Entonces aquí es esencial identificar el tema, ¿no? Bien, pregunta 2. En el texto A, el antónimo contextual para imperecedero. Imperecedero es algo que no perece, ¿verdad? Que no se acaba. Está ahí. Podríamos decir que es algo permanente, constante inclusive, ¿no? Entonces su antónimo sería la de efímero, ¿no? Imperecedero es una existencia larga en el tiempo, efímero es de una corta existencia, ¿no?
pasajero, ¿no? Y entonces en el texto B, la expresión cabeza dura, pues significa terco, testarudo, tosudo, ¿no? Muy bien. Esa sería pregunta 3. Estoy corriendo, chicos, disculpen, pero hoy día no vamos a desarrollar todo. Sobre las fuentes no cristianas presentadas en el texto B, es incompatible señalar que en el texto B nos han señalado fuentes que no son cristianas, han hecho otros, ¿no? Que no son, pues, cristianos, que no son, tal vez hasta podríamos pensar que son parcializados, que no son objetivos. Entonces, si escriben a alguien ajeno, que no es cristiano, podríamos decir que son más objetivos, ¿no? Entonces, sobre las fuentes no cristianas presentadas en el texto B, es incompatible señalar que, a ver, ¿cuál sería lo falso acá? Provienen de orígenes heterogéneos como historiadores judíos o romanos, eso es verdad. Son escritos de esos lugares. B, además de confirmar la existencia de Jesús, ven con simpatía a sus creyentes. Esto es falso, ¿no? Porque no ven con simpatía a sus creyentes. Y él le ha llamado cabezaduras. ¿Qué más le dijo el otro? ¿Cómo esta palabrita que me olvidé? Superstición destructiva. O sea, superstición pues son creencias, ¿no? Claro, toda religión es creencia. Claro, ahí Tácito cree que son destructivas, que no es buena, ¿no? La 2, la D de dado, la B es la 3, ¿ya? Entonces, esto no es cierto, ¿verdad? No ven con simpatía, por eso le llaman testarudo, le llaman, ¿no? Cabeza dura y le llaman superstición destructiva, o sea que es una creencia que no lleva a nada bueno, algo así, ¿no? 4. En relación a los mitos que según el texto A fueron la base para crear al Jesús bíblico, es posible deducir que, ¿cuáles son los mitos que fueron la base de acuerdo al texto A? ¿Mm? Bueno, dice que los mitos antiguos se tomó y de ahí se hizo una adaptación que se tomó, en Egipcia creían, en Egipto creían en Osiris y Dioniso en Grecia, pues lo tomaron y lo reemplazaron por Jesús, ¿no? Ya no era Osiris, ahora es Jesús. Es casi como lo que hicieron los españoles, pues acá en el Perú, la extirpación de idolatría, se reemplazaron a los dotes y ponían pues a Jesús, ¿no? Algo así, ¿no? Mm, Aquí en la 4, ¿cuál sería? Ariana me parece que ha dicho que es la C. No sé si corresponde a esta pregunta. La C dice, ¿son una reinterpretación posterior a Cristo sobre hechos históricos? No, no podría ser posterior a Cristo, ¿no? Y es de antes, dice que de las creencias de los paganos. Paganos le llaman a aquellos que son antes de los cristianos, ¿no? Antes de creer en Jesús, toda creencia era pagana. La B dice, solamente son los que conciernen al dios Dionisio y al dios Osiris. Mm, Han tomado, dice, como que de mucho antes de todas, ¿no? O sea, sería imposible para los que crearon el mito de Jesús. A ver, claro, nos puede hacer dudar la B, pero no es la B. Dice, en relación a los mitos que según el texto A fueron la base, y está hablando en general de todos los mitos, no solamente de Dionisio y Osiris, que según el texto A fueron la base para crear al Jesús bíblico, es posible deducir que, a ver, vamos a volver al texto para ubicar la respuesta, chicos. Mm, Muchos mitos, no solamente Osiris y Dioniso fue como un ejemplo que he citado acá, que lo reemplazaron por Jesús, pero desde antes, dice, y en las investigaciones más recientes de los eruditos también hay esa idea
¿no? Y por eso se dice que esto no es nada nuevo, sino una adaptación. La D. Ujú. La D. Así es, los judíos contemporáneos a Jesús debieron de conocerlos bien. ¿Por qué diríamos esto? Eh, porque aquellos que le dieron una imagen como era Jesús, ¿no? Cómo moldearon su figura en la Biblia, ¿no? Eh, tendrían que haber conocido a Jesús, ¿no? O escuchar de alguien cercano sobre él, pero sobre todo tendrían que haber, los judíos contemporáneos a Jesús debieron de conocerlo bien, ¿no? No hubieran podido moldear una figura de Jesús si no lo hubieran conocido bien, ¿no? Describirnos, ¿no? En la Biblia como eran, ¿no? Bien, 5. Si se encontraran los registros, ¿qué pasaría, no? Si se encontraran los registros del censo que ordenó hacer Augusto, que según la Biblia fue la razón por la que la familia de Jesús fue a Belén, y estos confirmaran la existencia de una familia formada por José, descendiente de la casa de David, una joven llamada María y un único hijo recién nacido llamado Jesús. Y acá ya nos están dando un dato para saberlo, si es que no lo sabíamos. Augusto, el emperador de sus tiempos, habría mandado a hacer un censo, ¿no? Y que fue la razón por la que la familia de Jesús fue a Belén. Si se encontraran, ¿no? Esos registros de ese censo, encontraríamos pues ahí registrados, censados a José, María y Jesús, ¿no? ¿Qué pasaría si encontráramos eso? Está bonita la pregunta. La D, me parece que dicen aquí. Ujú. La postura sostenida por el texto A no variaría en lo sustancial. Mm, claro, ¿no? Porque el Jesús histórico no es lo mismo, no puede ser igualado con el Jesús bíblico por un solo hecho concreto, por lo que encontraron ahí censado, ¿no? En los documentos, en los registros, ¿no? Eh, podría coincidir, sí, con ese relato bíblico. Mm, a ver, la postura sostenida por el texto no variaría de forma sustancial. Ahí la E dice, las posiciones de ambos autores convergerían sin ningún problema. A ver, este hecho de que si se encontrara el registro del censo, podríamos pensar que coincide con el relato bíblico, ¿no? Porque podríamos decir incluso hay muchas coincidencias en la supuesta vida y enseñanza de Jesús, porque en el texto hasta dicen que lo que enseñó Jesús tampoco es cierto, ¿no? Creo que eso es lo que no hemos resaltado. Porque aquí dice, no solo es la existencia de Jesús la que se cuestiona, ¿no? Sino que lo que enseñó tampoco fue de él, ¿no? No es el original, porque ya otros sabios habrían hablado sobre las enseñanzas que había hecho Jesús. O sea, por ejemplo, las parábolas como que no fueran de él. Digo, como ejemplo nada más, ¿no? ¿Dónde está esta parte que leímos? Pero hablaban. Necesito ubicarlo. Pero sí lo dije por ahí, como que no, ¿dónde estaba? No lo subrayé. Ay, es que estoy leyendo la B, Dios mío, no la voy a encontrar nunca, pues.
Mira, no sé si es por los nervios del tiempo, pero hay un momento en el texto que dicen que las enseñanzas de Jesús tampoco son nuevas, ¿no? Sino que ya otros sabios antiguos ya lo habrían escrito, ya lo habrían enseñado. Entonces, sería la D, por esa razón. Ya estoy pensando en todo el texto. Entonces, la postura sostenida por el texto A no variaría, porque claro, podría coincidir en que sí existió, pero ¿y las enseñanzas? Se sabe por qué ellos sostenían así. Son adaptaciones también de enseñanzas de sabios que existieron antes que Jesús y que solamente ahora se lo atribuyeron a Jesús, ¿no? En el 5 del texto A ver, si yo estoy yendo contra el... pero, ay, párrafo 5. Solamente tenemos 2 párrafos. Ah, ya bueno, pero ustedes lo leen, no sé, porque no lo estoy ubicando. Ah, ya, ni siquiera, ya, estaba al final. Ni siquiera las enseñanzas de Jesús eran originales, pues sabios paganos se habían anticipado a ellos. Entonces, no solamente se está hablando si Jesús existió o no, sino que también sus enseñanzas, ¿no? Ya afirman acá que no eran de él, que se los han, entre comillas, ya están diciendo, se lo han atribuido a Jesús, ¿no? Bien. Hasta eso lo ponen en duda, ¿no? Entonces, así sería, la D sería lo correcto por esa razón. Disculpen, chicos, a veces no subrayo. Vamos rápidamente al siguiente texto. Imagina salir una noche a ver las estrellas y no ser capaz de distinguirlas de entre decenas de puntos luminosos artificiales. El reciente lanzamiento de los primeros 60 satélites de la constelación Starlink de SpaceX ha desatado la polémica, aunque realmente hace años que el debate está sobre la mesa. Hasta el momento, la principal amenaza para la astronomía, tanto aficionada como profesional, era la contaminación lumínica. Lejos de solucionarse este problema, se ha agravado brutalmente en los últimos años con la difusión de la iluminación LED, que emite una amplia región de espectro visible. Pero ahora los satélites comienzan a perfilarse como otro enemigo más sutil. Lo primero debe ser evitar el alarmismo. El hecho de que se lancen miles de satélites no significa que todos sean visibles desde un punto de la superficie terrestre, ni que lo sean durante toda la noche. Tampoco se van a comportar como focos que nos deslumbren. Nada más lejos de la realidad. Dependiendo de nuestra posición geográfica, la hora y la época del año, solo se verá un número determinado de satélites que será muy inferior al número de estrellas visibles. La cuestión es saber cuántos podremos ver y qué brillo tendrán. Y la respuesta, aunque no está nada clara por el momento, es ciertamente preocupante. Pero ¿es en verdad un gran problema? Dejando a un lado las muy importantes cuestiones medioambientales, la primera víctima de estos satélites va a ser la toma de fotografías astronómicas nocturnas. El asunto será bastante serio para muchos observatorios profesionales, dependiendo de su latitud. El trazo de un satélite no solo arruina una imagen bonita, puede corromper los datos espectrales, impide las tomas de larga exposición, cielo profundo, introduce ruido en las imágenes, entre otros inconvenientes. Si además el satélite brilla intensamente, la imagen o el espectro pueden quedar directamente inservibles y mejor no hablamos de la contaminación de radio provocada por estos satélites y su impacto negativo en la radioastronomía. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Es un texto mixto, vayamos a la imagen.
acá estos puntos blancos serían los satélites, ¿no? Y así se verían. Y claro, son miles ahora que existen. Todos los países van lanzando sus satélites. Hasta Perú ha lanzado ya su satélite, ¿no? Entonces, claro, esto se les hace un problema a los astrónomos, sean aficionados o profesionales, ¿no? Porque si están analizando allí, buscando hacer la mejor toma de algo que creen, ¿no? Que están revisando o descubriendo, ¿no? O observando, ¿no? En el espacio. Si se atraviesa un satélite o la sombra de un satélite, sombra, ¿cómo le llaman? La luz, porque algunos dicen que pueden ser luminosos, ¿no? Entonces, la imagen que ellos puedan captar en las fotografías ya no corresponderían a la realidad, ¿no? Sino puede estar distorsionada, estaría con lo que llaman acá un ruido en las imágenes. Aquí introduce ruido en las imágenes, no se está refiriendo a sonido, sino algo que perturba, que malogra, que distorsiona, ¿no? Que altera la imagen que quisieran, ¿no? Que corresponda a la realidad y de repente no es la realidad, sino algo que se proyectó porque está, ¿no? La intervención del satélite ahí, ¿no? En medio, no sé, incluso no sé si proyectarán sombra, pero dicen incluso acá insinúan que podría ser luz que pueda distorsionar la imagen porque hay algunos satélites que podrían ser luminosos, ¿no? Y entonces creen que están observando una estrella y no es así, o no sé, o la imagen que quieren captar no va a ser bonita, ¿no? Sino se va a arruinar. Es una imagen que corresponda con la realidad. Pero vemos acá también que en la parte de los polos estaría como limpio, ¿no? O sea, si los observatorios se ubican por acá donde hay muchos satélites que están casi no en los polos, sino en el centro, tendrían problemas, ¿no? Para captar. Pero bueno, vamos a las preguntas. Medularmente, o sea, ¿cuál sería el tema central, chicos, acá? Mm, para hacerlo. mm, Ujú, Ya. La D nos dice Camila. La D, el peligro que supone la contaminación lumínica para la labor astronómica. Bueno, también sí, pues es un problema porque nosotros, por ejemplo, si quisiéramos observar las estrellas aquí en Lima, no podríamos, ¿no? Porque hay mucha contaminación lumínica. No solamente están los postes de alumbrado público, sino también está la publicidad de los comercios, que ahora como es luz LED y ya no se paga mucho, tal vez, ya no los apagan, están las 24 horas, qué sé yo, ¿no? Y están por todos lados. Y eso no permite que veamos la cantidad de estrellas que podríamos ver en un cielo donde no hay contaminación lumínica. Por ejemplo, si han estado en la sierra, qué sé yo, en pueblitos alejados donde no hay mucha iluminación, pues se ven, ¿no? Hasta podemos distinguir la Vía Láctea, ¿no? Pero no sería aquí lo medular sobre lo que se está discutiendo. Em, Aquí nos dicen la C, la D, la C, las consecuencias medioambientales. No, inclusive aquí esto está bien clarito, ¿eh? Aquí dice, creo que lo subrayé, dice, es en verdad un gran problema, dejando de lado las muy importantes cuestiones medioambientales. O sea, aquí como que hay dos problemas, pero no estamos tratando el otro problema que es la cuestión medioambiental. Estamos tratando nada más esto de la contaminación lumínica, sí, pero en relación con la cantidad de satélites que se han lanzado, sobre todo los 60 satélites de la constelación Starlink de SpaceX, que podría causar, ¿no? Consecuencias negativas a la hora de que uno quiera tomar imágenes, captar imágenes, ¿no? Sería entonces, dicen por acá la B, las posibles consecuencias negativas producidas por la constelación Starlink. Así es. De eso es lo que básicamente aquí medularmente se trata. El texto está desarrollando, está diciendo que el lanzamiento de los satélites artificiales, ¿no? De la constelación Starlink puede provocar efectos negativos, ¿no? Perjudican pues los estudios de los astrónomos, sea
profesionales o, ¿cómo le llaman? Aficionados, ¿no? Pregunta 2. En el texto, el término ruido, ¿qué indica? De hecho, no son sonidos. Ajá. Interferencias indeseables, interferencias que no queremos tener, ¿no? Porque estamos investigando. Si fuéramos astrónomos, estaríamos, ¿no? Preocupados por eso, porque entonces nuestras imágenes no van a ser las que corresponden, ¿no? La 3, las series. Vamos corriendo. Del desarrollo textual y de la imagen adjunta en relación a la observación astronómica es posible inferir que del desarrollo textual y de la imagen, es decir, todo el texto, texto e imagen, ¿ya? ¿Qué podemos inferir? La serie no se verá afectada si los observatorios profesionales se ubican en los polos. Ajá, sí, así podríamos decir. Nosotros vemos que en el texto nos dicen que habría, ¿no? Una consecuencia negativa es que no vayamos a tener imágenes que correspondan a la realidad. Pero al ver la imagen hay una parte pues más limpia, entonces si esos los observatorios profesionales, ¿no? Los cuales están más preocupados, ¿no? Se ubican en esos polos, tal vez no van a tener esa interferencia de los satélites, ¿no? Sí, muy bien, chicos. La 4. Es incompatible, es falso en relación con los efectos potenciales de los satélites artificiales de la constelación Starlink afirmar que 4, Anthony nos dice que sería la C. ¿Qué dice la C? No perjudicará a los que se dediquen a la astronomía de aficionados. ¿Qué es lo que nos ha pedido? Ah, ya, lo falso, lo incompatible, ¿no? Sea aficionado, sea profesional que esté buscando datos, ¿no? Estudiando, ¿no? Observando el universo, qué sé yo, ¿no? Claro que van a ser perjudicados. O sea, no es cierto que no se perjudicarán. Esto es falso. Es incompatible. Eso no dice el texto. También se verían perjudicados. Muy bien, Anthony, gracias. 5. ¿Qué pasaría si tras el lanzamiento de la megaconstelación Starlink, la observación astronómica no se vería afectada en modo alguno? ¿Qué pasaría si no sería lo que dice el texto, sino que no habría ningún problema? ¿Qué concluiríamos? La B. Y ya están, ¿no? Casi se van a volver expertos en responder estas preguntas. ¿Por qué? Porque hay otro problema, ¿no? O sea, no solamente se trata de el problema de las imágenes que podrían ser distorsionadas, sino aquí hay otro problema, la cuestión medioambiental, que también podría hacer que se distorsionen, que las tomas, ¿no? de la imagen puedan ser distorsionadas, pero aquí no estamos viendo este problema. Dice acá, estamos dejando de lado, estamos soslayando otro importante tema, la cuestión medioambiental, que también podría afectar las fotografías, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, como dice la pregunta, no afectar en nada todo este lanzamiento de los satélites de Starlink, ¿no? Entonces, pero quedaría de ver el otro problema, ¿no? La cuestión medioambiental. Aún guardaría reservas frente a este proyecto. Muy bien. Vamos a la siguiente lectura rápidamente. Otro texto dialéctico dice, hoy en día se culpa al capitalismo de muchas cosas, la pobreza, la desigualdad, el desempleo y hasta el calentamiento global. Para Marx, el papel histórico del capitalismo era reorganizar la producción. El capitalismo logró esa transformación porque la reorganización de la producción permitió un aumento de la productividad sin precedentes. La división del trabajo dentro y entre empresas que para 1776 Adam Smith ya había concebido como el motor del crecimiento, hizo posible una división de los conocimientos entre individuos que permitió que el conjunto supiera más que las partes y formara redes de colaboración, de intercambio y colaboración cada vez más amplias.
Una empresa moderna cuenta con expertos en producción, expertos en diseño, comercialización, expertos en ventas, finanzas, contabilidad, gestión de recursos humanos, logística, impuestos, contratos, etc. Claro, como hay división del trabajo, en cada puesto, digamos, ¿no? En cada punto se especializa, ¿no? La producción moderna no es simplemente una acumulación de edificios y de equipos de propiedad del capital y operada por trabajadores fungibles. Ya, fungibles quiere decir aquellos trabajadores que fácilmente se les puede cambiar, ¿no? Que eso pasa, ¿no? Porque cuando no hay estabilidad laboral, cada 3 meses pueden estar cambiando, ¿no? Son inestables, hay inestabilidad, mejor dicho. Más bien es una red coordinada de personas que poseen diferentes tipos de capital humano. En el mundo desarrollado, el capitalismo en realidad transformó a casi todos los individuos en trabajadores asalariados, pero también los sacó de la pobreza y los hizo más prósperos de lo que Marx hubiera imaginado. ¿Ya? Como lo han demostrado Rafael Di Tella y Robert McCulloch, los países más pobres del mundo no se caracterizan por tener una confianza ingenua en el capitalismo, sino una completa desconfianza, lo que lleva a fuertes demandas de intervención gubernamental y regulación del comercio. Bajo esas condiciones, el capitalismo no prospera y las economías permanecen pobres. Bien, y esto ha sido extraído del artículo ¿Es el capitalismo la causa de la pobreza? Aquí en el texto dicen que no, ¿verdad? Que más bien es el capitalismo el que ha sacado de la pobreza a mucha gente, a muchos trabajadores, casi todos asalariados, los sacó de la pobreza y los hizo más prósperos, incluso de lo que Marx habría imaginado. Texto B. El capitalismo ha vuelto a entrar en línea de colisión con la democracia. Las señales de peligro se acumulan bajo el crecimiento de tendencias deflacionistas, endeudamiento, desempleo, bajos salarios, pobreza. El malestar social va en aumento. Respondiendo a este estado de cosas, la vida política de las democracias comienza a adquirir tintes populistas, xenófobos y autoritarios. La desigualdad tiene una gran importancia, pero ¿cuáles son sus causas? ¿La origina el capitalismo o las instituciones y las políticas públicas? El reciente exitoso libro El Capital en el siglo XXI, del economista francés Thomas Piketty, ha dado una respuesta contundente. Es el capitalismo. La causa es sencilla. La tasa de beneficio del capital es sistemáticamente mayor que la tasa de crecimiento de la economía, que es lo que beneficia a la mayoría de la gente. El capitalismo tendría una tendencia innata a la desigualdad. Todo el mundo reconoce la aportación de Piketty al establecer de forma concluyente el hecho de la desigualdad, pero no todos están de acuerdo con el diagnóstico de las causas. En todo caso, si la desigualdad importa, ¿qué hacer para reducirla? El análisis de Piketty tiene en este punto algo de fatalista. Propone un impuesto global y progresivo sobre la riqueza, una solución poco viable, y no lleva el debate sobre el capitalismo a los términos maniqueos de hace 100 años. Hoy el reto vuelve a ser reconciliar el capitalismo con democracia. Se necesita un nuevo pegamento, un nuevo contrato social. Esto está extraído del artículo titulado Capitalismo, Desigualdad y Democracia. Necesitamos un contrato social como el acordado tras la Segunda Guerra Mundial. Como vemos acá, el capitalismo sería el responsable de la pobreza, ¿no? En el texto B. Incluso se apoyan en Thomas Piketty, ¿no? Un especialista francés que habría dicho eso, ¿no? Que es el capitalismo el responsable de la pobreza.
Entonces, el capitalismo tiene una tendencia innata, es propio del capitalismo llevarnos a la desigualdad, ¿no? Pero dice, no todos están de acuerdo con el diagnóstico de las causas que habría dicho Piketty, ¿no? Y otro, ¿qué hacer para reducir esa desigualdad? Piketty habría propuesto un impuesto global y progresivo sobre la riqueza. Y el señor Antón Acosta, autor de este texto B, dice es una solución poco viable, como que no está de acuerdo. Lo cita para en el punto de que es culpable el capitalismo de la pobreza, ¿no? Causa de la pobreza, pero la solución que plantea Piketty de poner un impuesto global para solucionar, para, ¿no? Eh, tratar esto de la desigualdad no está de acuerdo, porque lo que él más bien propone hay que un nuevo contrato social, ¿no? Para conciliar al capitalismo con la democracia. Muy bien. Pregunta 1. Ambos textos debaten de manera central sobre la C. Ajá. Sobre los alcances negativos y positivos del capitalismo para afrontar la pobreza. Sí, estamos hablando capitalismo en relación con la pobreza, ¿no? Si es negativo o positivo. Arriba nos dice en el texto A positivo porque ha sacado a gente de la pobreza, incluso más de lo que Marx habría imaginado. El texto B dice que no, es la causa de la pobreza y la desigualdad, ¿no? 2. En el texto A, el término fungible connota la A, nos dice por acá. Diríamos la B. Ajá, sí. La B, porque aquí sí, significa o connota en el texto que es un trabajador que puede ser cambiado en cualquier momento, que no es necesario que, ¿no? Que en cualquier momento puede ser reemplazado. Inestabilidad, así es. Y en el texto de palabra maniqueo hace referencia a una postura irreconciliable, diríamos. Maniqueo que alude en este contexto de nuestra lectura, pues a una postura muy contraria a tener capacidad de trazar puentes, ¿no? O sea, para ellos, maniqueos, en este caso, en este contexto, no habría, la solución no sería tender puentes, ¿no? Sino como lo que propone Piketty, ¿no? Impuesto global para disminuir la desigualdad. Pero no, nuestro autor Antón Acosta dice no, hay que tender un puente, sería un nuevo contrato social para reconciliar la democracia con la... Ay, me olvidé la palabrita, ¿no? De lo que estamos nosotros, nuestro tema hablando, el capitalismo, ¿no? Bien, 3. Determina la verdad, vamos a decir si es falso o verdadero, compatible o no. El texto sugiere que el capitalismo mejoró en la práctica las expectativas de Marx. Sí, dicen que inclusive más de lo que Marx habría pensado. Esto es verdadero. 2. Antón Acosta, el texto B, considera que Thomas Piketty ofrece un diagnóstico acertado de la desigualdad. Dice que no, por eso que no está de acuerdo con la solución que da, ¿no? 3. Resulta exagerado para Hausmann echarle la culpa a todos los males del capitalismo. La B me dicen por acá. Y Hausmann es el autor del texto A, ¿no? Después no. A veces nos quieren confundir así. Entonces, Hausmann se refiere al autor del texto A. Verdadero, ¿no? 4. El texto B nos ofrece una postura mediadora al exigir una reconciliación total. No.
y que lo que pide es reconciliación entre el capitalismo y la democracia. No reconciliarnos totalmente con el capitalismo en relación con la democracia. Sí. Es la B, chicos. ¿Ya? Verdadero, falso, ¿no? 4. Se desprende del texto A que aquellos países donde existe una prosperidad económica se debe a que han mantenido una relación de confianza con el sistema capitalista. Claro, el texto A nos dice eso, ¿no? Y creo que yo lo he remarcado, que los países que son pobres siguen pobres porque tienen desconfianza, ¿no? En el capitalismo. Nos decía, los países más pobres del mundo no se caracterizan por tener confianza ingenua en el capitalismo, sino una completa desconfianza. Entonces, aquellos que tienen confianza en el capitalismo, pues serían más prósperos, ¿no? Sí, sería la A, chicos. Los que son, los que mantienen la prosperidad es porque han mantenido una relación de confianza con el sistema capitalista. Muy bien. ¿Qué pasaría si el texto B estaría en total acuerdo con lo que plantea Piketty? O sea, poner un impuesto global, digamos, ¿no? Entonces, 5 la B. Sostendría que lo mejor sería buscar un sistema económico político alternativo al capitalismo. Claro, no sería tender puentes, sino buscar un sistema económico político alternativo al capitalismo, sí, ¿verdad? Porque si el autor estuviera en total acuerdo con el economista, ¿no? Piketty, entonces su postura cambiaría pues a una forma, a una mirada más negativa, ¿no? Del capitalismo. Buscaría otras alternativas. Muy bien. A ver, ya estamos a un minuto, chicos. Siento mucho que no hayamos podido terminar. Si hoy día los textos han estado requerían más tiempo, se trataban más rigurosos. Les voy a dar las alternativas correctas, ¿sí? Señalarles nada más cuáles son las claves en realidad, ¿no? Del último texto en español, ¿verdad? Es el último, sí. De la pregunta 1 es la B. De la pregunta 2, la B de bueno. A ver, B, la 2 también es B. La 3, parece que ya lo tiene resuelto Anthony. La 3, la C. La 4 es la E. 4 es la E, ¿ya? 3 la C. 3 la C. Voy a remarcarlo acá para que si van a la grabación lo encuentren. La 2 la B. Ya hemos dicho 3 la C. 4 la E. 5 la D. 5 es la D. Luego del texto en inglés. 1 es la C. 1 es la C. Oh, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Se ha movido mi... A ver, dice... 2 la E, sí, muy bien, Anthony. 2 la E. La 3 la D. Ya, muy bien también. 3 la D. Luego 4 es la D. Y 5 la E. Sí, muy bien, Anthony. Y 5 la E. Ujú. Ya, eso sería, chicos.
pues así a veces nos va a pasar que no vamos a poder resolver todos los textos, ¿no? Y a veces me gustaría detenerme en un solo texto y estudiarlo detalle a detalle, inclusive los conectores y todo, como para que ustedes sepan identificar también respuestas, ¿no? Alguna vez lo vamos a hacer, detenernos en una sola lectura, estudiarlo así, hacerle de retacitos, ¿no? Y aprender a identificar. Entonces, porque no se trata solo de que uno les indique las claves, porque eso, como le dicen ustedes, el claveteo, ¿no? Sino analizar y aprender a comprender un texto. Bien, chicos, un abrazo, cuídense mucho.